La seguridad no es cuestión de suerte o azar, sino de aplicar la prevención en nuestra forma de realizar las actividades. Saludos. Nuestro tema que a continuación presentaremos tiene como título Robot móvil teleoperado mediante comunicación inalámbrica y adquisición de video en tiempo real para aplicaciones de riesgo. Mientras más avanza la tecnología, también se incrementan los riesgos cuando hablamos de actividades militares o policiales. Con el propósito de mitigar estos riesgos, se propone diseñar y construir un robot teleoperado, el cual nos ayude en misiones tácticas de reconocimiento, de vigilancia y operaciones de rescate en lugares de difícil acceso. En lugares donde exista riesgo de explosiones, riesgo de incendios y en general actividades donde exista algún tipo de peligro en contra de la integridad de las personas. Con la transmisión de video en tiempo real y la libertad del movimiento de la cámara en 360 grados, podemos identificar situaciones adversas para las personas o para el robot. Además, el movimiento del robot y el brazo mecánico nos permite realizar actividades como remoción de escombros con pesos de hasta 5 kilogramos. En la actualidad, existe un sinnúmero de propuestas similares. La ventaja de nuestro proyecto es el costo de fabricación, el cual es relativamente muy económico. Además, la garantía probada en campo de la funcionalidad del robot, el manejo y el control, que es muy amigable con el usuario, además de la seguridad de la comunicación inalámbrica. Al hacer referencia a materiales y métodos, pues vamos a hablar de lo que corresponde a una arquitectura del sistema. Para este proyecto de investigación, esta arquitectura se la ha dividido en 3 bloques: la adquisición de datos, un sistema de control y un sistema mecánico. La adquisición de datos corresponde a cómo en la computadora se puede obtener la información emitida por el robot en tiempo real. Esto gracias a la adquisición de imagen y video, una comunicación streaming mediante una cámara IP. Esto lo logramos gracias a un router. El router que se utiliza en este robot es un DAP1360. Para la necesidad a la cual se le está aplicando, es decir, una comunicación de distancia a la computadora, se utiliza un protocolo DHCP para poder asignar la dirección IP correspondiente. Una vez que ya se puede adquirir la imagen y se tiene la comunicación streaming, se configura la comunicación del movimiento del robot hacia la computadora. Esto se lo hace mediante un controlador. El controlador que se utiliza es un Arduino Mega, en específico el ADMEGA 2650, el cual se conecta a la computadora mediante una conexión USB, permitiendo controlar el movimiento de los motores que tiene el robot. Los motores son de 2 tipos. El primero tiene un motor de tipo Brashley, el cual me sirve para la manipulación del robot, es decir, su movimiento, una direccionalidad. Puede ser de derecha a izquierda o de delante hacia atrás. Y el otro tipo de movimiento lo realiza mediante motores servo. Estos me ayudan a poder posicionar el brazo robótico en un lugar específico para la manipulación del riesgo. También se tiene una comunicación inalámbrica. Esta comunicación inalámbrica se la hace mediante una tarjeta de radiofrecuencia XBee, la cual nos emite una señal de video, la señal del video que tiene el router. Esta comunicación XBee está relacionada o está estrechamente relacionada con una red inalámbrica, la cual se encuentra en una banda ISM de 2.4 GHz. Esto está configurado según el estándar de la IEEE 802.15.4,
la cual me ayuda a utilizar una señal cifrada. Recordemos que el robot, al estar en un campo desmilitarizado, es decir, el operario, lejos del punto in situ en donde se encuentra el robot, que es una sección de riesgo, tenemos nosotros que tener en cuenta que esta señal que se está transmitiendo o se está enviando no sea manipulada por otras personas, es decir, por un tercero. Considerando que al ser utilizado en el campo militar o en el campo de la Policía Nacional, se debe tener sus reservas, para lo cual se utiliza una criptografía, es decir, que la clave se encuentra simétrica. ¿Ya? Esta clave simétrica me da específicamente la seguridad en que la emisión y la recepción que yo le estoy dando al robot o la que yo estoy obteniendo del robot sea segura. Y así sabemos que la trama de emisión no haya sido manipulada por una tercera persona. De esta manera, se puede recibir la señal y se puede manipular el robot de tal manera que nosotros integremos el control con la señal de imagen adquirida. Esto se logra gracias al processing. ¿Qué es el processing? El processing es un software el cual se utiliza para la emisión y la salida de datos. ¿Pero de qué manera? De manera serial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el processing me ayuda, toda la comunicación, toda la programación que yo tengo en un código C, que es el que me recibe el controlador, lo puedo hacer de manera gráfica. De esta manera puedo obtener los controles. De esta manera yo puedo obtener los controles que me dan específicamente para el movimiento del delante, atrás, derecha o izquierda de los motores Bradley, que me va a permitir ubicarle al robot en una posición deseada, y también de lo que tengo la manipulación del brazo robótico. El processing, ¿qué es lo que me hace? Adicional al tener o captar la señal de imagen y video en streaming, yo le doy un movimiento. Este movimiento lo realizo de manera gráfica, sabiendo que internamente se lo procesó por un programa en C. Yo puedo manipularle tanto el movimiento de la cámara como el movimiento del robot en un avance. Puedo tener un avance suave o un avance lento. Esto lo puedo realizar con los cursores propios programados en tiempo real o utilizando el teclado numérico para así poder tener una dirección exacta. Y también poder manipular el robot. El brazo robótico. Esto lo hago mediante los sliders. Estos sliders lo que me ayudan es a tener una integración en la comunicación. Es decir, yo no necesito estar donde se encuentra el robot conectado con un control remoto, sino vía stream. Y lo puedo manipular. El slider lo que me da es una configuración propia de los servomotores para tener una rotación o para tener un avance delantero o un avance posterior. Todo esto se lo hace mediante un control IP5. ¿Qué quiere decir un control IP5? Que son los botones y los sliders estacionarios. ¿A qué me refiero con estacionarios? Que son propios de un programa para una comunicación stream. De esto, yo tengo un resultado. ¿Cuál es mi resultado? Poder manipular un robot que en una línea de vista aproximadamente de 400 a 600 metros en un ambiente exterior para poder emitir y recibir información al robot. Esto gracias a las tarjetas XBee, ¿sí? Específicamente la XBee Pro S1, que es la que se está utilizando en la emisión y recepción de datos
del operario al robot, a diferencia que yo solo utilizaría un router sin un access point, que este tiene una distancia máxima de unos 30 metros, que no me ayudaría para poder ingresar a una zona de riesgo. A diferencia de la tarjeta streaming, que obviamente la comunicación bajaría en distancia si ya se encuentran obstáculos. Recordemos que al ser en campos desmilitarizados, una zona desmilitarizada en campos reales de riesgo, se encuentran en el exterior. Si yo tengo una comunicación en un campo interno, un campo interior, es decir, en una vivienda o un edificio, algo que se encuentre cerrado con paredes, esta comunicación baja. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que baja? Que yo ya no voy a tener una distancia de 400 a 600 metros, sino puede ser menor, ya que la línea de vista no es directa. La emisión y recepción ya tiene trabas y pues la trama que esta comunicación emite también se puede ver un poco perjudicada. Al finalizar nuestro proyecto de investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Es importante considerar que para armonizar los procesos de diseño y generar la sinergia adecuada entre las partes mecánicas y electrónicas, se debe disponer de conocimientos adecuados para la programación y el ensamble de los diferentes componentes que tiene el robot. Se logró crear el robot teleoperado que funciona de manera autónoma, trabajando con una comunicación inalámbrica protegida, permitiendo así adquirir información visual en tiempo real, teniendo como único propósito permitir al personal realizar actividades sin poner en peligro su vida. Fue importante analizar de una manera oportuna las actividades y el propósito del robot, ya que según el riesgo contemplado, el diseño y el costo podrían variar, haciéndole incluso más complejo para actividades mucho más exigentes. Incluso se puede aplicar una tecnología más avanzada. Esta fue la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias.